Congresista Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. El congresista Castro me pedía una interrupción. Congresista Castro, tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. Bueno, en principio, entender que este es un tema que nos atañe a todos y creo que todos lo hemos asumido con la misma responsabilidad. Nadie puede atribuirse mayor derecho sobre esta discusión. La reforma del CNM es un tema que se ha venido ya dando vueltas por acá por el Congreso y que probablemente lo que ha generado esta crisis es un debate más profundo. Y yo quería intervenir en el sentido de que quería trasladar esta pregunta al ministro, que si bien es cierto, el sistema que nos venimos discutiendo a través de la propuesta del Ejecutivo, que a mí particularmente me parece súper interesante, también vale el hecho de cuestionarnos si el sistema de elección de los presidentes de la Corte Suprema, como el fiscal de la Nación, también es el adecuado y es el correcto y es representativo. Quizás la discusión que se ha abierto cuando se ha elegido al presidente de la Suprema o al fiscal de la Nación, que entre 4 o 18 personas decidan la suerte de un poder del Estado, termina siendo también cuestionable. Y quizás podríamos retrotraernos hasta esa posibilidad, entendiendo que se tendrán de estas cortes que se representen en este comité especial que van a hacer la elección de los futuros concursantes para el CNM, ¿no? Solamente eso, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Castro. Congresista Mario Mantilla. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que debo partir primero por felicitar la iniciativa que ha tenido el Presidente de la República de plantear estas reformas ante la necesidad de corregir muchas cosas que estamos viendo por los medios de prensa a través de los videos, de los audios. Pero quizás, permítanme, colegas, yo voy a hablar cosas de la realidad del Poder Judicial, porque yo he ejercido la profesión más de 25 años y quienes han ejercido y la ejercen creo que van a coincidir con lo que yo voy a decir. Ya. Presidenta, hablar de reforma de justicia no es simplemente modificar la estructura del CNM. En el año 2004, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia presentó inclusive un plan nacional de reforma integral de la Administración de Justicia y nunca se aplicó, o no se aplicó correctamente. Nada vamos a ganar cambiando la composición del CNM, porque el problema no es institucional, el problema es de las personas. Tampoco este problema es problema de la Constitución del año 93, con la de 79, que tanto proclaman algunos, también hubo actos por corrupción porque hubo el poder político de por medio. Y es por eso que Domingo García Villalobos, inclusive, en un comentario que lo publicó en el Facebook, dice claramente, el CNM no dio los resultados que se esperaban y hay que desvincularlo del poder político, que es el principal obstáculo para una magistratura independiente. En la vida profesional, en la vida práctica del ejercicio profesional, Presidenta, y acá quien esté libre de pecados que tire la primera piedra, como se dice. ¿Quién que ha defendido un proceso o quién que ha tenido un proceso judicial quiere perder uno? No, todos quieren ganar un proceso. Y para ganar un proceso, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es buscar al auxiliar jurisdiccional, buscarlo al secretario, buscarlo al juez, buscarlo al fiscal, a su asistente, entre otras, para conseguir favores. Eso es lo que en la práctica se hace. ¿Eso quién lo va a negar? Ahora, nosotros, ya conociendo bien todo esto que se viene destapando en los audios, ¿cuál es el problema esencial acá? No ha sido tanto la designación. El problema es que que los magistrados tienen lo que yo denomino una contaminación social. Porque en el momento de que un juez, un fiscal, tiene un hermano, un primo, un amigo, un compadre, un ahijado, ya se contamina socialmente, porque los litigantes o los abogados recurren a esas personas para llegar al juez o al fiscal. Esa es la verdad. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ver que el magistrado tenga una formación ética y moral. Yo inclusive, disculpe que lo diga esto, pero hace muchos años atrás conversaba con un fiscal superior de Tala con muchísimos años de experiencia. Él decía, para ser juez o para ser fiscal, hay que formarlos como se forma un cura. Hay que formarlos en una escuela para ser magistrados, de tal manera que cuando ejerza la función de magistrado, sepa diferenciar lo que tiene que hacer como magistrado. Porque, como le digo, podemos cambiar la estructura o la conformación del CNM,
podemos designar a un juez que tiene a un abogado para que sea juez con una conducta intachable por 20, 30, 40 años, pero nada va a impedir que después de que esté designado pueda incurrir en actos de corrupción o por algún tráfico de influencia o por algún favor familiar o por algún favor social. Entonces, acá se han hecho muchos esfuerzos. Se ha creado el programa de formación de aspirantes, el denominado PROFA, se creó la Academia Nacional de Magistratura, pero nada ha dado resultado, porque esos programas son programas semipersonales donde el juez o el magistrado no termina de formarse como corresponde. Ahora, dicen aquí, escucho a algunos colegas, que sí, 30 años de experiencia de abogado le ayuda a ver las cosas. Claro, nos ayuda a ver las cosas, presidenta, y discúlpeme, pero yo le digo, a veces, como una vez me dijo un secretario, si antes del año 2000, se podía corromper a un magistrado con facilidad, después del año 2000, esos magistrados, como estamos viendo ahora, perfeccionan el tráfico de influencia, lo que estamos viendo, comparadas con las llamadas telefónicas, los celulares, entre otras. El comparazgo, estamos viendo cómo funciona el Jurado Nacional de Elecciones, como una bolsa de trabajo de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la Nación. Entonces, vamos a llegar a lo mismo. Por eso le digo, esta solución que están planteando, para mí no va a solucionar en absolutamente nada, presidenta, el tema del sistema de justicia. Tenemos que ver, por ejemplo, la carga procesal de los magistrados. Usted va aquí a Lima o va a provincias, un juez, ¿cuántos casos tiene que resolver en un año? Yo le hablo de la provincia, ahí lo que es una provincia que es chica, 1.000 procesos en un año, o 1.500 procesos en un año. Si le sacamos un promedio por cada día de trabajo, tendría que sacar un promedio de 4 o 5 sentencias por día. Y las audiencias que tiene que hacer, las diligencias que tiene que hacer, ¿se da abasto para eso? No, a veces ¿qué hace? No puedo, se lo delego a un asistente, se lo delego al secretario. Ese secretario y ese asistente conversa con la otra parte y sacan una sentencia a favor. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de reforma, tenemos que ver todos estos temas, presidenta, no solamente ni la meritocracia es válido para este tema, ni los años de experiencia. Tenemos que ver la formación ética y moral de los magistrados. Por eso yo siempre hablaba por varios medios. Acá lo que hay que hacer en todo caso es crear una escuela de magistrados para que se los forme bien formados con valores, con ética, de tal manera que cuando lleguen a ejercer el cargo no se contamine fácilmente ante cualquier pedido. Yo por esas razones, presidenta, yo pienso que este tema de la reforma del sistema de justicia no solamente comprende este cambio estructural o de componentes del CNM. Hay que ver muchos aspectos, modernizar los procesos judiciales. Se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal y vemos que muchos fiscales, presidenta, ni siquiera están preparados para aplicar correctamente el nuevo Código Procesal Penal. Ni los mismos magistrados titulares están muchos en la capacidad de poder llevar a cabo un proceso penal como corresponde. Se ha intentado modernizar el proceso civil que dura años, igual, tampoco lo llevan adecuadamente. Entonces, acá tenemos que varios temas, infraestructura, logística, personal. A veces contratan a un secretario, lo contratan 3 meses o 6 meses, después lo cambian. Va el litigante a preguntarle algo, el nuevo secretario no sabe nada, presidente. Entonces, ¿cómo vamos a querer avanzar con la justicia? Con solamente ver, cambiamos a los componentes del CNM y todo lo demás lo dejamos como está. Esta es una rayita a todo el problema integral de la justicia peruana. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, presidenta. Saludo cordial al señor ministro de Justicia, al señor viceministros, así como también a todos y cada uno de los señores congresistas que se encuentran en estos instantes. Señora presidenta, en realidad, este fracaso que ha tenido el Estado, porque así tenemos que llamarlo, grafica claramente en la elección de los jueces y fiscales. Porque esta elección de los jueces y fiscales viene siendo con el secretismo. Es decir, se designan a las finales todos y cada uno de las personas que conforman esta organización tienen la oportunidad de poder votar, arreglar, solucionar con uno o con otro exactamente todo lo que hemos visto con los tarjetazos, con estos videos, con estos audios
que ha generado en la ciudadanía un pavor, y que obviamente esta asquerosidad que hemos visto, presidente, tiene que haber situaciones muy claras. Afuera, la ciudadanía reclama. Y este tema guarda relación con el artículo 154 de la Constitución. Necesitamos establecer por necesidad que los votos de quienes tengan la gran obligación de elegir jueces y fiscales, que lo hagan abiertamente como lo hace el Congreso de la República en todas sus comisiones. Ahí no va a haber, pues, las componendas, ni el tarjetazo, ni el arreglo, porque cada uno se va a evidenciar con las cosas que vota. Entonces tenemos, señora presidenta, por su intermedio al señor ministro, tenemos que tomar ese tipo de decisiones, a efectos de poder acabar con todo ello. Si nosotros tuviésemos una elección abierta, no hubiésemos visto las preguntas que les hacían en el CNM a las personas que iban a ser fiscales o jueces. ¿De dónde vienes? De tal lugar. ¿Has preparado el arroz con pato? ¿Cómo te han enseñado a preparar el arroz con pato? En realidad es una afrenta para el país, señor ministro, y tiene que haber decisiones en ese sentido. Dentro de la misma lógica, señor presidente, consideramos que no puede existir la ratificación automática de los magistrados en el país, porque eso trae corrupción. Dado a que la motivación se extiende el mandato de los magistrados, lo cual conlleva, obviamente, a la corrupción. Entonces, presidente, proponemos la ratificación sea voto público. Voto público, el secretismo se acabó, fracasó en el país y no podemos continuar con un sistema de esa naturaleza. Voto abierto, público, definitivamente, señor ministro. En la composición del Consejo Nacional de la Magistratura existe la disparidad de sus integrantes y la desnaturalización de la función que dicha institución cumple. Más aún cuando deben evaluar aspirantes magistrados de todos los niveles del Poder Judicial y el Ministerio Público, situación que pone en desventaja la falta de idoneidad de los consejeros, quienes en muchos casos no son abogados. Concordamos con la conformación del CNM contemplada en el artículo 155, por la cual proponemos, señora Presidente, que los representantes del PJ y del Ministerio Público devenga de la elección universal de todos los jueces y fiscales a nivel nacional, de todo el país. Hay que abrir, presidente, señora presidenta, señor ministro, por su intermedio, señor, hay que abrir las puertas. Si nos cerramos y seguimos con los secretismos, esto se va a ir de mal en peor y tenemos que ponerle el cascabel para que este tema se acabe. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Salazar. Congresista Pedro Lechea. Muchas gracias, presidenta. Y yo quiero comenzar con una frase de Felipe Pardo y Aliaga. En su libro La Constitución, que fue prohibida por mucho tiempo, porque ya en 1859 se hablaba de esto. El judicial que no mete mano, de poder en el gobierno se trata, y atañele obediente aplicarle la cataplasma a la nación paciente. Esto es en 1859. ¿Qué nos decía? Que los jueces metían la mano, que era un poder que no se le podía tocar, y finalmente hacía lo que el Ejecutivo le decía. O sea, no es nuevo. Esto no es nuevo, esto se conoce, se sabe, data de 1859, el sistema judicial que se heredara de la colonia. No cambió mucho. Gracioso es que en la República Checa, uno de los mayores problemas que tienen al haberse organizado después de la cortina de hierro es la corrupción que ha quedado en el Poder Judicial. Y es muy difícil pararla.
Por eso yo creo que cualquier proyecto que hubiese habido el año pasado de nada servía, porque sabíamos que era inútil. Esta es una oportunidad histórica en 200 años. Esta es una oportunidad histórica donde una cultura puede ponérsele punto final. Es una cultura. Es una coincidencia y una suerte, y es un regalo por los 200 años de que podamos tener la oportunidad de replantearnos, como bien dice mi colega, el doctor Mantilla, de realmente hacer un cambio de sustancia. Esto no es cambiando el gorrito de consejo por acá, o que sea voto, o que sea... Acá tiene que haber un cambio radical. Si no, nada de lo anterior va a cambiar. Ni los otros cambios constitucionales va a cambiar. Esto es una cultura que hay. Si analizáramos en este momento los nombres que están cayendo en todo lo que vendría a ser la carrera de la judicatura, ¿qué relación tienen con sus parientes en la fiscalía? O sea, ya realmente llegó el tema, después de 200 años, algo que Felipe Pardo de Aliaga ya criticaba en 1859. No es nuevo para la nación, pero sí es un momento único en que tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacer la reflexión del caso y buscar los mejores sistemas que existen donde hay éxito. En el mundo, la corrupción judicial no es ajena. Es un problema muy, muy real. Acá hay ciertos criterios que deberíamos visitar. Pregunto yo, ¿en la carrera militar uno puede entrar de frente al grado de comandante? ¿Uno puede entrar a la Fuerza Aérea de frente al grado de coronel? ¿O una carrera de médicos? ¿Puede entrar de frente a operar? Yo creo que es fácil hablar, por eso es que nosotros, mucha gente, se siente en la capacidad de hablar sobre temas de derecho, pero no tiene la capacidad, ni la especialización, ni el estudio. La carrera de derecho es una vocación casi como la de un confesor. Por eso es que el abogado, uno puede decirle, he matado, ¿qué hago? Y la policía no puede pedirle al abogado que diga si ha matado o no. Es un privilegio del abogado. Entonces es una carrera tremendamente especializada, tremendamente delicada. Y ser un juez en muchos países casi comienza al final de la carrera de los estudios. De repente es lo que tenemos que volver a visitar, la formación de un juez, en que el juez, terminado la carrera de derecho, alguien quiera optar por esta carrera de ser juez o ser fiscal, y tenga que dar las oposiciones, como es en España, y de ahí en adelante va formándose su legajo. Quien ha sido miembro de las instituciones armadas sabe que para ir de grado en grado tenía que ir acumulando los méritos que había hecho, si no, no iba a pasar. Ahí se queda. Entonces, en la formación misma tiene que verse quiénes tienen la vocación, quiénes están dispuestos a hacer el sacrificio. Cuando uno ve los abogados y los jueces de las cortes del Reino Unido o de Estados Unidos, es gente que no se le ve en la vida social. Está en la vida académica, está en la vida de la reflexión, está en la vida de la literatura, está en la vida de la filosofía. Ya no es gente que se ha separado de la sociedad, porque tienen una responsabilidad enorme, la libertad de los ciudadanos. Ese es el don más preciado. Pero también tenemos que considerar ciertos aspectos. Seamos realistas, el hombre es sujeto a tentaciones. El hombre, tarde o temprano, puede fallar. Y muchas de las formaciones constitucionales más importantes partían de esa premisa, que el hombre tiene esa debilidad de formación, por religión o por la que quieran, pero tiene la debilidad. Y entonces, ¿qué fue lo que llevó a los mejores sistemas? 3 elementos. El aborrecer el poder absoluto, que nadie tuviera el poder absoluto. El segundo, que cada persona fuera o estuviera sujeta a rendir cuentas. No importa el título o el grado que tuviera, pero todos deben rendir cuentas. Entonces son ciertos criterios básicos sobre los cuales tenemos que volver a revisar todo el tema de la judicatura. Quien ha litigado, como bien expresa mi colega Mario Mantilla, expresa exactamente los problemas que enfrenta todo abogado. Pero la judicatura tiene que tener un distinto nivel. Entonces, muchas veces, para controlar culturas, hay que crear la contracultura. Y acá, a través suya, presidente, al señor ministro, una reflexión. ¿Es posible que en la OCMA, cada 3 años regrese el vocal o el fiscal nuevamente
a trabajar en su tarea jurisdiccional después de haber sido el auditor? ¿O por qué no creamos una carrera especializada que sea contralor de la judicatura? Una carrera especializada que comienza después de esta escuela de formación a la cual se aplica cuando se termina la carrera judicial. Como transitoria tendremos que ver qué hacemos entre tanto se formen abogados, pero tenemos que comenzar a generar una cultura y una contracultura. La cultura del juez es la capacidad jurisdiccional, la cultura del fiscal es proteger los derechos humanos de los individuos, es el que tiene la acción penal, tiene una responsabilidad enorme, pero tiene que haber alguien que vea la calidad de lo mismo, el cumplimiento y la tentación que caerá. La tentación, señores, seamos honestos, y quien pertenece o ha pertenecido a instituciones castrenses o instituciones militares sabe que hay una proporción, porque la campana de Gauss de la normalidad nos dice que en todo grupo humano habrá un grupo definitivamente de gente que quedará dejando de mucho que desear para la institución, pero son realidades de la vida, tenemos que estar listos para cuando eso ocurra. Entonces, yo no creo que esto es una reforma muy sencilla, yo creo que estamos ante una oportunidad única en 200 años. Posiblemente sea el mayor regalo que tiene el Perú para su bicentenario, la capacidad que tengamos nosotros de enfrentar una institución que históricamente ha venido fallándole al Perú. Entonces, nuevamente, Presidenta, a través suyo, yo creo que acá tenemos que revisar la estructura misma de lo que es uno de los poderes más importantes del Estado. Es la garantía del ciudadano y la garantía del orden público. Porque si esto no hubiera, al final uno comienza a cobrar justicia por mano propia. Por lo tanto, el orden público y la justicia merecen hoy día toda la atención que podamos. Créanme que hace medio año o hace 3 meses, nada de esto podría hablarse. Porque era un poder del Estado, y poder tiene. Y si nosotros no tomamos una decisión de replantearnos completamente este poder, ninguna de las otras cambios constitucionales que estamos conversando va a funcionar. Ninguno. Porque esta es la base de la justicia. Tener un poder judicial que pueda tener lo que todos queremos: independencia, criterio claro y que falle de acuerdo a ley. El ciudadano se acerca a la justicia para que la ley se le aplique. El ciudadano debe sentirse protegido por la ley. No es posible que se esté negociando el hecho de las violaciones, que es una muerte, cómo lo quieres, a cuánto el kilo. No puede ser. Por eso creo que si nosotros revisamos nuevamente esta frase de este libro, La Constitución, que estuvo prohibido por lo controversial que fue por Felipe Pardo de Aliaga, los defectos que estamos discutiendo en la mesa ya se conocían en 1859, pero nadie podía hacer el cambio. Hoy la crisis de esta institución, finalmente se abre una rendija por un tiempo, y eso dependerá qué país tendremos para los próximos 200 años. Hoy la responsabilidad está en esta mesa. No nos confundamos, lo que estamos discutiendo de los otros cambios constitucionales sin una verdadera reforma en esto son inútiles. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Olaechea. Finalmente, para cerrar el rol de oradores, Sí. la congresista Tamara Arimborgo, y ha solicitado el uso de la palabra el congresista Lescano. Congresista Arimborgo. Interrupción, la congresista Milagros Takayama. Sí, presidenta. Después de tan brillante exposición por parte de mi colega Pedro Olaechea, me queda la preocupación cuando leo el proyecto enviado por el Ejecutivo. Y justo me quiero remitir al último párrafo del artículo 155 que pretenden modificar. La elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura garantiza una participación equilibrada de consejeros, hombres y mujeres. Esto es la famosa paridad que ahora se viene hablando principalmente en grupos feministas.
Y es interesante porque se escucha bonito para la foto, pero con el ejemplo se predica, ministro, a través de la presidencia. Me hubiera gustado ver ahí sentada una mujer al lado suyo, entonces diría, caramba, usted también vino con la paridad a esta reunión. Y no es así, ministro. Entonces, yo quisiera preguntar al ministro, esta forma de cuota de género, ¿cómo se va a dar? Cuando yo leo en la primera parte del artículo, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por concurso público de méritos. Meritocracia, paridad. Explíqueme un poquito de qué se trata operativamente este concurso público de mérito y dónde se daría la figura de la paridad. Quisiera saber en qué momento voy a decidir si una mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que ocupar el espacio de un varón que podría tener los méritos para ese espacio. Le doy la interrupción a la congresista Milagros Takayama, presidenta. Gracias. Congresista Takayama. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los colegas congresistas y, por supuesto, también al colega, hoy ministro de Justicia. Y justo iba por la misma línea que hace mi colega Tamara Arimborgo, respecto a la paridad por el tema de género. O sea, si una mujer que haya postulado no alcanza el puntaje, igual habría que ponerla. ¿Y dónde queda la meritocracia? Quiere decir, en todo caso, que las mujeres sí o sí debemos estar. ¿Considera, señor ministro, que esa ley realmente empodera a la mujer? Gracias, señora presidenta. Congresista Arimborgo. Para terminar, presidenta, el ministro es miembro del Ejecutivo actualmente, pues ya no es casi ya no. A ver si me escucha ahí con tan brillante exposición, ya no me escucha. Entonces, le está dando ahí las pastillitas los consejos para que arregle el proyecto. Muy bien. Sí. Entonces, yo quisiera que el ministro también nos explique de dónde él obtuvo toda esa información, qué pruebas fácticas, históricas amparan este proyecto de ley referente actualmente a la paridad, y también que nos explique, porque es un tema totalmente subjetivo, cuando ellos hacen demasiado énfasis en la edad que debería, el abogado colegiado con más de 30 años de ejercicio profesional. Que nos explique un poquito sus referencias, de dónde ha sacado todo esto el ministro. Y bueno, presidenta, espero la respuesta del ministro al respecto.